La historia de La Llorona es una de las leyendas más conocidas de la cultura hispanoamericana, especialmente en México y en comunidades latinas de Estados Unidos. Esta figura trágica ha sido objeto de numerosas versiones y adaptaciones a lo largo de los años, cada una con sus propias particularidades, pero todas coinciden en el dolor y la pena que rodean a este personaje. La leyenda más común de La Llorona narra la historia de una mujer llamada María, quien era conocida por su belleza deslumbrante. Se dice que vivía en un pequeño pueblo junto a un río y que su vida cambió drásticamente al enamorarse de un hombre rico y apuesto. María y su amante tuvieron una relación apasionada, pero también tumultuosa, marcada por la promiscuidad y los celos. Después de un tiempo, María dio a luz a 2 hijos. Sin embargo, su amante, al ver que la vida familiar no era lo que él había imaginado, comenzó a alejarse. María, desesperada por mantener su amor y su familia unida, hizo todo lo posible por complacer a su pareja, pero finalmente la abandonó por otra mujer de su clase social. La traición y el dolor llevaron a María a un estado de desesperación. En un momento de locura y desesperación, María, en un arranque de ira y celo, llevó a sus hijos al río, donde solían jugar. Se dice que en un momento de furia los arrojó al agua, y cuando se dio cuenta de lo que había hecho, se lanzó tras ellos, tratando de salvarlos. Sin embargo, la corriente era muy fuerte y los niños se ahogaron. La pena y el remordimiento consumieron a María, quien, tras perder a sus hijos, vagó por las orillas del río, llorando y buscando sus cuerpos. Desde ese día, se dice que el espíritu de La Llorona deambula por los ríos y lagos, llorando por sus hijos perdidos. Su llanto es un lamento desgarrador que resuena en la noche, y aquellos que han tenido la mala fortuna de escuchar su llanto suelen advertir que es un presagio de mala suerte o desgracia. Se cree que busca a otros niños tratando de reemplazar a los que perdió, y que puede llevarse a los que se acercan demasiado al agua. La historia de La Llorona ha sido utilizada a lo largo de los años como una advertencia para los niños, instalándolos a no salir solos por la noche o a mantener la distancia de los ríos y lagos. La leyenda también resuena con un tema de maternidad, dolor y pérdida, haciendo eco con las luchas que enfrentan muchas mujeres. En algunas versiones, María es retratada como una madre amorosa que, en su desesperación, comete un acto irreversible. Más allá de su historia trágica, La Llorona se ha convertido en un símbolo cultural que ha sido representado en diversas formas de arte, incluyendo literatura, cine y música. La figura de La Llorona ha evolucionado con el tiempo, adaptándose a diversos contextos sociales y culturales. En algunas interpretaciones modernas, su historia se ha utilizado para abordar temas como la violencia de género, el abandono y la lucha de las mujeres en la sociedad. En el cine, La Llorona ha sido protagonista de varias películas, donde su figura se ha reinterpretado tanto en el contexto del terror como en narrativas más profundas que exploran su sufrimiento y su búsqueda de redención. Estas adaptaciones han ayudado a mantener viva la leyenda y a presentarla a nuevas audiencias, asegurando que su historia nunca se olvide. A pesar de su naturaleza trágica, La Llorona también ha servido como un recordatorio de la importancia de la maternidad y el amor familiar. Su llanto resuena no solo como un lamento por la pérdida, sino también como un llamado a valorar a nuestros seres queridos y a ser conscientes de las consecuencias de nuestras acciones. En conclusión, la historia de La Llorona es un reflejo de complejidad de la experiencia humana. Su figura evoca sentimientos de tristeza, desesperación y pérdida, pero también nos recuerda la importancia de la familia y el amor. La leyenda ha perdurado a lo largo de los años,
adaptándose a diferentes contextos y resonando con generaciones de oyentes. La Llorona no es solo un cuento de terror, es una historia de amor, dolor y redención que continúa impactando a quienes la escuchan. El Wendigo es una figura mítica que proviene de las tradiciones y leyendas de las tribus algonquinas del norte de América, especialmente entre los pueblos indígenas que habitan en la región de los Grandes Bosques. Esta criatura ha capturado la imaginación de muchos a lo largo de los años y se ha convertido en un símbolo del hambre insaciable, la avaricia y la desesperación. Su historia está profundamente entrelazada con las creencias culturales y espirituales de los pueblos indígenas, así como con la lucha por la supervivencia en un entorno hostil. La leyenda del Wendigo describe a estas criaturas como un espíritu maligno que toma la forma de un ser humano, pero que está caracterizado por su extrema delgadez y su insaciable hambre. Se dice que el Wendigo posee un aliento helado y que su piel está cubierta de una capa de hielo y nieve, reflejando el frío invernal del norte. Se habla de su presencia en épocas de escasez de alimento, cuando la desesperación y el hambre pueden llevar a las personas a actos extremos. La historia detrás del Wendigo se remota a tiempos antiguos, cuando las tribus indígenas enfrentaban duras condiciones invernales. En estas circunstancias, la escasez de recursos alimenticios podía llevar a la desesperación y a la locura. Según la leyenda, si una persona caía en la desesperación y comenzaba a ceder a sus instintos más básicos, podía convertirse en un Wendigo. Este proceso de transformación se describía como una maldición que se activa al ceder a la tentación de consumir carne humana, un acto que se consideraba el último recurso en situaciones extremas. El Wendigo no solo representa el hambre física, sino también una metáfora de la avaricia y el egoísmo. Se dice que aquellos que son consumidos por la codicia y el deseo de poder pueden ser poseídos por el espíritu del Wendigo, convirtiéndose en una amenaza para su comunidad. Esta figura se convierte así en un recordatorio de los peligros de la avaricia y la falta de consideración por los demás. Las historias sobre avistamientos del Wendigo han persistido a lo largo de los siglos y han sido narradas de generación en generación. Se dice que aquellos que se encuentran con esta criatura sienten un frío extremo y una sensación de sosiego, como si algo maligno estuviera acechando. La leyenda también sugiere que el Wendigo puede invocar un miedo profundo en sus víctimas, llevándolas a la locura o a la desesperación. La figura del Wendigo ha sido interpretada de diversas maneras en la cultura popular. Con el tiempo se ha adaptado a diferentes contextos y ha encontrado su lugar en la literatura, el cine y los videojuegos. En muchas de estas representaciones, el Wendigo es retratado como un ser sobrenatural que persigue a sus víctimas, simbolizando no solo la amenaza del hambre, sino también los peligros de la naturaleza misma. Estas adaptaciones han contribuido a mantener viva la leyenda, presentando al Wendigo a nuevas audiencias y explorando sus múltiples significados. Además de su representación en la cultura popular, el Wendigo también ha sido objeto de estudios en el ámbito de la psicología y la antropología. Algunos investigadores han analizado el fenómeno del síndrome del Wendigo, un término que se utiliza para describir casos en los que individuos en situaciones extremas de hambre sienten una compulsión casi incontrolable por consumir carne humana. Esta variante de la leyenda ha sido objeto de debate y discusiones entre los académicos, quienes intentan comprender cómo las creencias culturales pueden influir en el comportamiento humano. A lo largo de la historia, la figura del Wendigo ha sido utilizada como una advertencia sobre los peligros del materialismo y la avaricia en un mundo donde las personas a menudo buscan satisfacer sus deseos sin considerar las consecuencias. El Wendigo se erige como un símbolo de lo que puede suceder cuando uno cede a sus instintos más oscuros. Esta leyenda nos recuerda que la humanidad debe encontrar un equilibrio entre la necesidad de sobrevivir y la responsabilidad hacia los demás.
En la actualidad, el Wendigo ha experimentado un resurgimiento en la cultura popular, siendo representado en películas, series de televisión y literatura. Estas representaciones modernas a menudo exploran temas de aislamiento, locura y la lucha entre el hombre y la naturaleza. Sin embargo, es importante reconocer que aunque estas adaptaciones pueden ser entretenidas, a menudo se despojan de la rica historia cultural y espiritual que rodean al Wendigo. En conclusión, la leyenda del Wendigo es mucho más que un simple cuento de horror, es una profunda reflexión sobre la naturaleza humana, el hambre, la avaricia y las consecuencias de nuestras acciones. Esta figura mítica ha perdurado a lo largo de los siglos y continúa resonando en la cultura contemporánea, recordándonos la importancia de la comunidad y la empatía en un mundo a menudo marcado por la competencia y el egoísmo. Al explorar la historia del Wendigo, no solo nos adentramos en una fascinante leyenda, sino que también nos enfrentamos a las verdades universales sobre la condición humana.